Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. La noche de hoy tenemos un programa muy interesante, retomaremos un tema, Nostradamus, sus profecías. Hay algunas profecías que están para este año 2015, algunas que están entre el 2015 y el 2016. Tal vez para muchos les parezca retomar un tema sin sentido, profecías de alguien que tal vez jamás se han cumplido, pero si uno analiza la mayoría de sus versos que dejó, la mayoría de sus letras que dejó escritas, hay algunas que sí cuadran bastante con hechos históricos, pasado, y también con algunas que han sucedido en este tiempo. Hay que analizarlas, hay que interesarse un poquillo, sobre todo los que tenemos un gusto por este tipo de personas. También tenemos un top 10 muy interesante que vamos a tener esta noche, donde vamos a hablar sobre misterios de los caballeros templarios. Tal vez muchos conocemos la historia tradicional, que fueron quemados, que tenían poder, que tenían a los reyes bajo su pie debido a su gran poder económico y militar, pero hay varias historias más sobre algunos hechos que sucedieron en torno a los caballeros templarios. Comenzamos con Universos Desconocidos. Nacido en Francia, en algún momento de diciembre de 1503, Nostradamus es ampliamente conocido por ser el profeta de la muerte, debido a que muchas de sus visiones estaban relacionadas con la muerte y la destrucción. Los expertos en profecías creen que Nostradamus predijo el reinado de Adolf Hitler, la Revolución Francesa, el accidente del transbordador espacial Challenger, el gran incendio de Londres y los atentados del 11 de septiembre del 2001. Nostradamus decidió plasmar todas sus profecías en un libro en 1554, pero no fue hasta el año de 1555 que se publicó la primera parte de sus profecías en el libro titulado Les Prophéties. Las profecías de Nostradamus han sido estudiadas durante siglos por grandes eruditos y a día de hoy muchas de estas profecías continúan siendo un misterio sin descifrar. Algunos piensan que cada visión era como un rompecabezas que necesitaba de las piezas correctas para resolverlo, y aunque los más escépticos consideran que las profecías de Nostradamus solo eran la simple imaginación de un médico fracasado, los expertos en profecías están convencidos de que casi la mitad de sus profecías ya se han cumplido, y otras muchas están por cumplirse. Pero ¿qué dicen las profecías de Nostradamus sobre el 2015? Caos, destrucción, guerra, hambre, enfermedades, crisis, siempre es lo que se habla sobre las predicciones de Nostradamus. También tienen mucha comparación con las del libro del Apocalipsis y junto con otras profecías más. Vamos a comentar hoy también, porque no solo Nostradamus ha sido el único profeta, hay otros más, los hemos mencionado en otros programas como Paravicini también, que dejó varios avisos ahí escritos. Eric, bienvenido. Gracias, Chuck. Nostradamus yo creo que es el profeta más controversial, no es el único, también se sabe de otros, como lo comentábamos, como Paravicini, los mismos avisos que dejó Fátima, sí, de Lourdes, dejaron profecías por cumplirse. Isaac Newton, para muchos muy desconocido, Isaac Newton, uno de los padres de la física, de la ciencia moderna, también a base de sus conocimientos de ocultismo, de física, de teología y de ocultismo, dejó algunas profecías también escritas. Entonces no es algo no común, por así decirlo, el que alguien tenga esas visiones de un futuro. Sí, y aparte que hay eso que sumarle también los mayas, los incas y algunas otras culturas bastantes que han hablado sobre estos temas. Como lo decías en la introducción, la cápsula introductoria, definitivamente se le conoce como el profeta de la muerte, pero hay que entender que es la parte donde él se centró, porque era lo que veía, era lo que más llamaba su atención. Lo mismo pasa con el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es una visión de muerte, de destrucción, de limpieza, de caos. Nostradamus ve algo similar. Nostradamus es alguien complejo, porque para muchos es un científico fracasado, alguien que simplemente quiso lograr una fama con esto,
La mayoría de sus escritos, la gente no los conoce, salen por ahí de vez en cuando. Dejó miles y miles de escritos, demasiadas letras él estuvo escribiendo durante su vida, cosa que lo hace muy interesante, porque todo también, igual que Paravicini, lo dejó hecho un rompecabezas, pero desarmado. Correcto. Un rompecabezas armado. Hay que tomar en cuenta que en aquella época ya estaba la parte de la Inquisición, así que no podía, y era altamente penado, así que no podía hablar sobre temas que fueran, que los pusieran. Entonces utilizaba las cuartetas en un lenguaje que no era muy conocido, y eso sí que fuera interpretadas en el futuro. De eso sí se cuidó bastante Michel de Notre Dame. Vamos a ver la siguiente cápsula donde se habla, o Nostradamus al parecer predijo lo que sucedió con el reactor de Fukushima. Él lo comenta que podría suceder para el 2015, esto sucedió hace ya algunos años, pero las fechas, las interpretaciones de cuándo van a suceder también son muy susceptibles a quien las entiende, a quien las arma, pero sí fue algo que sucedió y es algo que se sigue viviendo. Las noticias parece que se olvidan rápido. Nos hemos olvidado del ébola, nos hemos olvidado del Malaysia Airlines, nos hemos olvidado de Fukushima. Las aguas radiactivas siguen escapándose del Golfo de México, del escape de petróleo. Y nos olvidamos de todo eso, solo es lo que está de moda y nos olvidamos. Pero todo eso, el ébola, Fukushima, el Malaysia Airlines, ahí siguen. Sí. Ahí siguen y nadie más habla. Es lo interesante de estos programas, que nosotros sí hablamos de eso y sí lo retomamos cuando la media los olvida. Vamos a ver esta cápsula y continuamos. Según los expertos, en las profecías de Nostradamus en el 2015 se había predecido el incidente nuclear de Fukushima, el cual liberará una gran cantidad de radiación. Esto ya sucedió, aunque se adelantó de época, debido a un gran terremoto, a un maremoto que causó graves fallas estructurales en sus reactores. Esta vez, cuando ocurrió, los medios de comunicaciones no hicieron tanto alarde al incidente, alegando que la liberación de radiación es intrascendente. El agua radiactiva ha afectado el ecosistema de manera drástica, contaminando la fauna marina. Los peces tropicales contaminados con radiación se han desplazado hacia Alaska y a California, junto con lugares que han rodeado el flujo actual de los océanos. Por su desconocimiento y falta de información, la población ha seguido consumiendo pescado contaminado y muchas especies como el atún. Según Nostradamus, Japón y China sufrirán una crisis sin precedentes causadas por la contaminación radioactiva. Japón, Estados Unidos, no se habla mucho de eso, otros países europeos, pero sobre todo Estados Unidos, porque hay una predicción más adelante, la vamos a ver, de un gran terremoto que puede azotar, y lo sabemos con la falla de San Andrés. Sabemos que alguna vez sucedió un gran terremoto en esa zona de San Francisco, Los Ángeles. Mucha parte de esa zona de Estados Unidos está llena de plantas nucleares. Japón está lleno de plantas nucleares y están susceptibles a una catástrofe que no solo afectaría esas partes del mundo. Lo vimos con Fukushima, que han aparecido peces, agua contaminada hasta casi las bahías de Nueva York. Es correcto, por las mismas corrientes marinas. Y se estima que en este año el Fukushima, si sigue por donde va, su contaminación va a ser bastante dañina, en el sentido de que hay especies, como lo mencionaba la cápsula, el atún podría llegar a desaparecer y va a llegar hasta las costas de los Estados Unidos. O sea, eso nos atañe a nosotros como mundo, ni siquiera como país, como mundo, ¿no? Nostradamus comenta esto y los deja escrito. Pareciera ser para todos, sobre todo los escépticos que no creen estas cosas, y nosotros mismos, porque hay que tener la mente clara, la mente pensante siempre. Pareciera ser que todos los años se ajustan una profecía a todas las catástrofes. Pero, ¿qué pasaría si él dejó avisos para la conducta de la humanidad en un futuro? Porque él sabía que esto se iba a replicar, que el humano no iba a entender, que no iban a parar. Lo hemos visto, las guerras, los terremotos, los ataques, el terrorismo, la contaminación del mundo, año tras año, cada vez empeora. Y más allá de estos avisos, más allá de lo que ya sabemos, no parece haber un fin en ese sentido. Sí, y hay que analizarlo como es. Varias personas que estuve comentando con ellos precisamente por la predicción de la próxima semana me decían, y otra vez vamos a recorrer de que el mundo se va a terminar, nos engañaron. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Una, realmente las predicciones o las profecías están, y sobre todo como una persona como Michel de Notre Dame, que ha tenido una acertabilidad bastante aceptable, están por algo.
él las enfoca, algunas las enmarca en tiempo, como la de la próxima semana, y en una forma muy, muy capsulada. Pero también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que se aprovecha de esto para llevar agua a sus propios molinos, ¿no? Lo vimos con el caso de los mayas. Así es. 21 de diciembre del 2012, en algún momento, en ninguna parte, usted revisa toda la comentación maya, en ninguna parte dice que el Bactum significaba que el mundo se iba a acabar. Dijo que el mundo iba a cambiar, que iba a entrar en una nueva fase. Estamos en una nueva fase, estamos en la era de Acuario, cambiamos, lo cual se cumplió, y el mundo está cambiando, pero no dijo que se iba a terminar. Sin embargo, salieron muchos aprovechados con que el mundo se iba a acabar. Entre esas profecías, obviamente, todo mundo siempre habla del fin del mundo, y lo comentas bien. Nostradamus no habla ciertamente del fin del mundo, sino habla de situaciones que pondrán en peligro la humanidad, sobre todo. Y no solamente eso, sino que cuando comienzas a analizar, y vuelvo a enfocar, y perdón por enfocarme solamente en esa profecía, pero es la que está más próxima, 28 de mayo, cuando analizas esa profecía, te comienzas a rascar la cabeza cuando comienzas a analizar los entornos, porque tú dices, eso no va a suceder, etcétera. Sí, pero resulta que comienzas a analizar, por ejemplo, Yellowstone, comienzas a analizar lo que ha habido en Yellowstone desde hace ni siquiera 2 meses, vamos a tirarnos 2 años para atrás ahora dando unos datos, y te comienzas a preocupar. O sea, existe una alta posibilidad de que lo que Nostradamus puso se puede cumplir. La actividad volcánica en el mundo también incrementado, lo vimos apenas con el terremoto también de Nepal. Mucha gente ha preguntado por qué el mundo se está moviendo tanto. Bueno, resulta que hay un dato muy interesante. El mundo tiene erupciones extremadamente catastróficas cada 2 a 3 siglos. La última fue en 1815, lo cual significa que ya estamos a 2 siglos de que se dio la última erupción. Y hay una señal que los científicos siempre han dicho: siempre que va a haber una mega erupción de un volcán, la tierra tiembla, porque la corteza tiene que dar campo a que salga esa magnitud de lava. Sí, eso es algo que se aprecia, se puede sentir en este año, que esa actividad volcánica se ha visto creciendo, se ha visto en aumento, y lo hemos visto en varios lugares del mundo. Quiero comenzar la siguiente cápsula que habla sobre esos desastres terrestres, los terremotos, las inundaciones, que también hemos visto como el cambio climático, que algunos quieren negar, aceptar que realmente la Tierra está sufriendo un cambio, que los climas se están alterando y que cada vez la Tierra es más agresiva con nosotros. Parece ser que esto también Nostradamus lo profetizó. Vamos a verla. Terremotos con una intensidad nunca antes registrada sacudirán muchas áreas de nuestro frágil planeta. China será uno de los países que más sufrirá la ira de los terremotos, ya que en 2015 tendrá lugar uno que causará miles de muertos. En el invierno de 2015, Cinturón de Fuego del Pacífico registrará una actividad ciertamente inusual. Una vez más, causará graves terremotos y la erupción de 3 grandes volcanes. La inundación en todo el mundo batirán todos los récords. Seremos testigos de cómo los principales medios de comunicación informan continuamente de tormentas, inundaciones, catástrofes relacionadas con el clima. Habrá tifones nunca antes vistos que afectarán países como China, Japón e incluso Australia. Rusia también se verá gravemente afectada por el clima extremo y los ríos se desbordarán, además de que tendrán que lidiar por una crisis con un gran terremoto. Para el 2015, habrá una gran erupción del monte Vesubio, que hará temblar toda Italia. Según los principales geólogos y vulcanólogos italianos, el monte Vesubio en Nápoles es mucho más que un volcán activo, y se espera una gran erupción en un futuro próximo. Se cree que esta gran erupción tendrá lugar a fines del 2015 o a principios del 2016. Pudiera ser la peor erupción del Vesubio desde el año 79 o 1631 DC, las 2 peores erupciones de la historia. En esta erupción sin precedentes, perecerán entre 6.000 y 16.000 personas como mínimo. Le recordamos que estamos en Facebook también, Universos Desconocidos TV, para que se conecte con nosotros y nos mande sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias, para que ahí también nosotros estemos en contacto platicando, estemos contestando sus preguntas. Vamos bastante atrasados, pero siempre lo digo todas las semanas, pero en serio, llegan muchas preguntas y muchos mensajes. Poco a poco tratamos de responderlos personalmente para que no haya nadie, para que vean que si hay un interés personal de responder a todas las preguntas que nos hacen. También pronto estaremos comunicándole nuevos proyectos que traemos en mente ahí con el concepto y con las personas de Universos Desconocidos, con todo el staff que forman parte de este programa. Eric, el 28, algo va a suceder el 28,
según Nostradamus. Sí, el 28 de mayo sucede una alineación planetaria. Saturno estará en Capricornio, Júpiter y Mercurio, así como Venus, estarán en Tauro, Cáncer y Marte en Virgo. Eso es una alineación que ocurre cada periodo de tiempo, no es muy común, y por lo general ha estado marcada o ha estado marca sobre todo eventos sobrenaturales en la Tierra. Lo que dice Nostradamus en su cuarteta 10 es que el temblor para lo que es el mes de mayo, y habla sobre esta alineación, va a haber un gran sismo y caerá granizo del tamaño de un huevo. Para ello, obviamente esto está centrado y los científicos están muy preocupados por más de los 1900 sismos que ocurrieron en el 2014 en Yellowstone. Tiene que ver con la emigración de todas las especies animales que habían en Yellowstone. Ellas mismas por sí solo salieron del parque. No hay en este momento vida animal terrestre. Obviamente llegan las aves, pero nada más. Y lo que los tiene más preocupados es que en enero de este año, un geólogo que se llama Hans Hessler pronosticó que faltaban solamente 2 semanas para que el parque hiciera erupción. O sea, esta tarde las condiciones están dadas, el suelo ya tiene una temperatura muy alta y algunos de los geysers comienzan a arrojar ya más que gases. Entonces es una situación que todo hace prever que podría ser el parque Yellowstone el que podríamos darnos una sorpresa entre el 28 y el 29 de mayo, o sea, la próxima semana. Para muchos era difícil de creer, difícil de entender, y obviamente, como lo comentamos, para muchos son cosas de alguien que alucina, alguien que simplemente en sueños le llegaba en locura, pero lo hemos comentado, Newton dejó profecías, y Newton es el padre de la ciencia, y Newton era, muchos lo denominan como el último gran mago, alguien muy interesado en ese sentido. Me parece muy interesante cuando uno lee un poquito más sobre la vida de Nostradamus, lo que él hacía, lo que él buscaba, cómo él trataba de expandir su mente, que es a lo que se refieren con la piedra filosofal, es la forma de expandir tu mente y conectarte en otras instancias en el universo, y cómo ven ellos y los lugares que veían. Lo hemos comentado muchas veces, y cuando se comenta de estas personas, de los profetas, si nosotros tuviéramos un sueño, tuviéramos una visión del mundo en el 3050 o en el 2500, no entenderíamos del todo la tecnología, la forma, posiblemente el idioma que hablen, los lugares que sean, posiblemente ya no los reconozcamos. Lo único que haríamos es describir a nuestro lenguaje actual lo que estamos viendo. Y eso pasa mucho con Nostradamus. Sí, y tras eso, como te dije anteriormente, tenía que cuidarse de lo que decía, porque dependiendo de lo que dijera, podía terminar en un problema con la iglesia, ¿no? Entonces, muy poca gente sabe que Nostradamus no solamente era ese genio y ese profeta, sino que Nostradamus fue el primero que descubrió a qué se debía la fiebre bubónica. Descubrió que eran las ratas las que lo transmitían, y se dedicó a curar a mucha gente, salvó muchas personas haciendo una pastilla de rosas. Entonces, muy poca gente sabe esa connotación de médico que también tenía, y que se dedicaba a ayudar mucho a las personas, más bien las profecías se dedicaba a hacerlas en horas de la noche, madrugada, cuando no podía dormir. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que, como lo dijimos también al principio, hay mucha asertibilidad. O sea, si yo llego y digo que algo va a ocurrir en el 2500 y hago un libro como el que hizo Nostradamus, y de lo que dije solamente 1 o 2 cosas se dieron, pues un charlatán más en este mundo. Pero si fuera como Nostradamus, donde comienzo a analizar, cierto, algunas podríamos estarlas forzando que se cumplieron, podría ser, pero no queda de manifiesto lo de Ricardo Corazón de León, con cómo murió, él lo predijo, lo de Hitler, lo de las torres, ya vimos lo de Japón. O sea, en fin, existe un montón de cosas. Y ojo, no es la única profecía que está para el 2015 de Nostradamus. No, justamente vamos a ver la siguiente cápsula, porque él comenta sobre otra profecía que él habla, y es algo que ya estamos viviendo. Nos parece algo cotidiano, pero ya lo estamos viviendo. Vamos a verlo. Nostradamus también predijo que, al igual que antes de la Torre de Babel, solo habrá un idioma gracias a la invención de lo que él llamó un nuevo motor, una especie de máquina de traducción universal, y que llevará al fin la separación entre naciones.
Nostradamus también dijo: los ricos morirán muchas veces. La profecía de Nostradamus para el 2015 coincide con la predicción del economista Martin Armstrong, quien afirmó que debido al creciente resentimiento contra el status quo, como resultado de la desigualdad económica, es más que probable que todo acabe en un desplome financiero antes del año 2016. Una grave catástrofe económica tendrá lugar antes del 2016. La economía que conocemos hoy en día desaparecerá y habrá disturbios civiles y una revolución, escribió Armstrong. Los teléfonos inteligentes, la conmutación, el internet, han hecho que prácticamente ya no ocupemos como antes hablar tantos idiomas o tener un traductor. Ahora es más fácil poner la traducción de una palabra a través de los teléfonos inteligentes, se puede buscar, y hay aplicaciones últimas novedosas que te hacen una traducción en tiempo real al pasar, como si estuviera tomando una foto, un escáner sobre alguna palabra que uno no entiende de viaje. El teléfono te dice qué es lo que estás, la palabra que estás viendo traducida en tiempo real. Eso es algo que comentó Nostradamus. Uno lo puede, como dice, se puede sonar forzado porque hay que acomodar, pero también hay que entender que él pudo haber forzado su entendimiento y su lógica para poder interpretar lo que él no conocía, lo que él veía, lo que era un motor, lo que era una... Ellos conocían las máquinas en un sentido, no como nosotros las conocemos ahora. Inclusive hasta para el más fanático de ciencia ficción, en los años 1500 ver una tablet debió haber sido algo totalmente extraño, claro, y totalmente fuera de este mundo. Y no nos vayamos a tan lejos. Uno que ya tiene más años, obviamente en los 80s, en los 90s, el pensar en una tablet, en pensar en un teléfono inteligente como lo que tenemos ahora. De hecho, la computadora que llevó el hombre a la luna, los teléfonos de ahora son cientos de veces más poderosas que esas computadoras. Inclusive cuando nosotros lo veíamos en las series de Star Trek que hablaban sobre tablets y veíamos eso y decíamos, wow, cuando eso llegue, y hoy en día ya lo tenemos. O sea, para él tuvo que haber sido muy impresionante, pero sí lo dejó. Y con respecto a lo del traductor, también hay que notar que no solamente la aplicación inteligente, sino que Google a principio de año anunció que ya prácticamente está trabajando en una versión totalmente de traducción simultánea en tiempo real. Vamos a hacer una pausa, pero antes nos vamos a quedar con la primera parte del Top 10 que tenemos de misterios de los caballeros templarios. Nos falta hablar más sobre la economía, sobre la ciencia, sobre la medicina, muchas cosas más que Nostradamus predijo para este año y los que vienen. Top 10. 10 misterios legendarios que involucran a los caballeros templarios. 10. La lista de los 12 que escaparon. Los templarios son conocidos por ser condenados a la estaca y haber sido condenados por herejía a principios del siglo XIV, pero es menos conocida la historia de los templarios franceses que escaparon. De acuerdo a la historia, los templarios fueron arrestados un viernes 13, 1 de octubre de 1307, pero se ha especulado que algunos escaparon a la persecución. Números estimados rondan entre los 3000. Los registros hablan de persecuciones a algunos caballeros que lograron escapar, y un documento en particular, el cual hasta ahora se probó que es auténtico, es una lista de 12 nombres de interés para las autoridades. Historiadores han rastreado algunos de estos nombres como Humbert Blanc, Maestre d'Auvergne, Renaud de la Fole y Pierre de Bouclé. 9. Deuda, un plan de asesinato y los arrestos. En la lista de los 12 había un nombre de una persona que genera aún más preguntas: Hugh de Chalon. De Chalon fue enjuiciado después de los arrestos, pero su nombre aparece en algunos extraños lugares después de ese suceso, como un oficial de alto rango en Champagne, e incluso se reunió con el Papa en 1302. Se le menciona en otro documento, en el cual se refiere a un plan para asesinar al rey, supuestamente liderado por de Chalon. 8. La cabeza de los templarios. De acuerdo a las acusaciones, los templarios tenían un ídolo en su posesión, una cabeza. William de Reblois aseguró haber estado en una ceremonia en París, donde una cabeza plateada ocupaba el centro de un altar para ser adorada. Supuestamente, la cabeza era de Santa Úrsula. Él aseguraba que la cabeza tenía 2 rostros. Otras descripciones de la cabeza aseguran que es la cabeza de Baphomet, otras más que era de madera, otros que negra y unos más de metal. La idea del Baphomet es la idea más popular, pero no existe ese nombre en ninguno de los documentos del juicio de los templarios. Supuestamente, se recuperó un cráneo cubierto en plata, cubierto en lino y con el número 58. Algunos más comentan que se trataba de Santa Eufemia.
7. Los cráneos de los templarios. En lo alto de las montañas francesas existe un área llamada Luz, un lugar remoto de montañas, cascadas, nieve y bosque. Luz es también hogar de una de las iglesias templarias mejor preservadas. Mientras el castillo de Saint-Marie está en ruinas, esta iglesia se encuentra en perfecto estado. En esta iglesia se encuentran 12 cráneos que se dice que son las cabezas de los caballeros templarios que vivían en el fuerte de Luz. No hay nombres, cuerpos ni ninguna información excepto una leyenda. Se dice que todos los años el fantasma del gran maestre de Molay entra a la iglesia y pregunta si hay alguien dispuesto a pelear por la orden y el templo, y uno por uno de los cráneos responde: ninguno, el templo está destruido. 6. ¿Qué se esconde en la capilla Roslin? Ningún lugar está más conectado a los misterios de los templarios que la capilla Roslin, alguna vez llamada la capilla de San Mateo y localizada en Midlothian, Escocia. Es conocida por sus tallas en piedra y sus simbolismos místicos. La leyenda e historia van desde el lugar de aterrizaje de naves extraterrestres hasta la que debajo descansan 12 templarios aguardando el momento de regresar. Se han hecho estudios en la capilla para resolver los misterios de sus puertas secretas y sus túneles escondidos. Existe una bóveda en el interior de la capilla, pero esta fue construida a finales de 1800. La Armada de Estados Unidos escaneó el templo y fue bajo tierra. Se dice que existen una serie de túneles en su interior. Top 10. 10 misterios legendarios que involucran a los caballeros templarios. Continuamos con Universos Desconocidos. Les recordamos Facebook, Universos Desconocidos TV, para que nos siga a través de las redes sociales, nos comente, nos publique ahí sus fotos, sugerencias, qué temas quieren que tratemos. Ahorita comentamos en corte que no hemos tratado el tema de los caballeros templarios a fondo y creo que es un tema muy interesante porque los caballeros templarios, los que huyen, los que alcanzan a huir de esta persecución, forman parte de un movimiento muy interesante, clave en el viejo mundo, en Europa, que forja el destino del nuevo mundo y del mundo moderno, como conocemos el imperio estadounidense, formado por masones, se conoce, pero ellos tienen un origen, no se crearon de la nada. Los masones tienen bases, tienen un origen muy curioso que algún día vamos a tener que hacer un programa muy cercano. Es muy interesante ese tema. Sí. Regresando, Eric, en la cápsula pasada también se habló de economía y la economía la estamos viendo. Yo siempre lo he dicho y pronto vamos a hacer un programa de economía porque para mí, aunque digan, bueno, Universos Desconocidos, ¿qué tiene que ver con la economía? Más allá de lo paranormal, también hablamos de las conspiraciones y la conspiración del dinero es una muy interesante. Para los que todavía tienen suerte de tener a sus abuelos o a sus bisabuelos, pregúntenles cómo era la vida en ese entonces, cuánto valían las monedas, con cuánto se podía comprar uno una casa, un auto, mantener una familia grande. Pregúntense ahora con cuánto te alcanza para comprarte un auto, una casa. Todo lo debes, todo lo tienes que pagar y es una conspiración muy grande. Y eso tiene que ver con la caída, con la desestabilización de los mercados. La moneda, el sistema monetario que tenemos ya no aguanta. Es una farsa, es un engaño y está quebrándose, cosa que Nostradamus también lo dice. El imperio de la moneda, el imperio que está reinando se va a desquebrajar. Y va más allá Nostradamus porque eso lo dice una cuarteta. Y más allá en otra cuarteta hace mención, que por cierto no se sabe si va a iniciar este año o pronto, habla sobre que hay una revolución, va a haber una revolución. El rey no podrá cobrar más impuesto. La multitud se rebelará, dice Nostradamus. Y será el fin del impuesto, lo cual acarreará muchas muertes. Y fue muy claro en esa. O sea, no solamente es el cambio del nuevo orden mundial, entre comillas, subrayado claro, y con negrita, sino es el hecho de que ya la gente ya no aguanta impuestos. Y lo vemos en diferentes partes del mundo, lo vemos localmente, lo vemos en todo lado. Y también lo vemos mundialmente. Recordemos que la moneda, el dólar de Estados Unidos también está cuestionada. Está en préstamos en grandes potencias, Rusia, China, y ellos tampoco ya no aguantan el estar bajo esa moneda que ya no, para ellos ya no representa nada. Rusia, China, Brasil, la India han estado pujando por deshacerse del dólar. No hay que verlo solo del punto pequeño, también puede haber una revolución grande que acarrea revoluciones pequeñas, y esa moneda que nos ha dominado los últimos años parece ser que se está cayendo a pedazos. Y no solamente eso, sino que bueno, uno no puede creer todo lo que lee, ni dejar de creer. Sin embargo, China y Rusia vienen presionando para que Estados Unidos demuestre que todavía tiene la reserva de oro que dice que tiene. Porque hay un documento y se ha comenzado a filtrar información con esto de que Snowden y todos los que se han fugado, los secretos que se han salido, de que Estados Unidos
en el Fort Knox lo que queda es un buen edificio. Sí. Muy lindo, pero no hay nada ahí. Entonces es una situación donde la economía de Estados Unidos está en juego, está en cuestionamiento. Han habido varias reformas en el Senado que han prohibido que se comente más de este tema, se ha desviado el asunto, pero deja muchas sospechas en el aire. Y lo podemos ver también en las noticias, podemos ver la desestabilización de un país como Estados Unidos, lo hemos visto. A mí me llama mucho la atención y creo que también es para comentar, para todos los que gustan de las conspiraciones. Yo he visto esta semana, cada semana ocurren 1 o 2 muertes de policías. Ya no es como antes, ya no era un arresto, ya no es un gas pimienta, ahora ya es un ataque justificado a base de armas. Si uno deja que esto empiece a suceder, se vuelva lo común, se vuelva lo perdonado, para mí parece que están preparándose para poder usar la fuerza extrema sin tener que justificarse, preparándose para una revolución grande. De hecho, yo no sé si ustedes han seguido, espero que muchos de los que nos siguen, pues obviamente igual que nosotros estén al tanto, pero el estado de Texas en este momento es un estado a independizarse. Los movimientos en los últimos 6 meses han sido muy fuertes, inclusive el gobierno central tuvo que amenazar con Guardia Nacional. Texas es uno de los estados que está todo el mundo armado. No está muy de acuerdo cómo llevan la economía y está pidiendo, un estado con mucho dinero y con mucho dinero y que está pidiendo su independencia. O sea, hay una situación ahí muy tensa que no han querido, los medios le minimizan y le quitan las revoluciones, pero gente, conocidos que están allá me han comentado que la situación no está poco así como muy relajada. Una además de las cuestiones, de los sucesos que podían cuadrar en cuanto a las profecías de Nostradamus. Vamos a seguir viendo otra cápsula más para seguir comentando sobre las visiones del profeta en este 2015. Los reyes robarán los bosques, el cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor, escribió Nostradamus. Para algunos expertos, esta profecía era una clara advertencia a la destrucción de las selvas tropicales y el aumento del agujero de la capa de ozono, lo que causará una exposición de la Tierra a la radiación solar. No podía faltar en este listado de profecías para el 2015 el descubrimiento del elixir de la vida. Los científicos conseguirán descubrir el elixir de la longevidad, lo que llevará a la gente a poder vivir hasta los 200 años. También cabe destacar que aunque mucha gente pueda vivir hasta los 200 años, otra mucha perecerá a causa de las graves catástrofes. Eso también lo hemos visto durante los últimos años. La actividad solar cada vez es más fuerte. Todos los años nos avisan cada 2-3 meses sobre que hay que tener cuidado porque va a haber llamaradas, explosiones solares. La capa de ozono, muchos estudios han dicho que se ha visto reducida, pero a la vez no hemos parado la contaminación, no hemos parado la contaminación del mundo. Países altamente industrializados y que carecen de esas reformas, como Estados Unidos, como China, como la India y muchos acá en América, producen una contaminación brutal y están acabando con el mundo y con lo que nos hace vivir, con lo que nos hace poder estar en este planeta. Y lo peor, o sea, realmente eso por un lado. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Nostradamus no solamente se queda ahí, sino que hace otras producciones aún mucho más fuertes, donde inclusive habla del Vesubio para este año. O sea, me estás diciendo, primero me dices que Yellowstone y ahora me estás hablando del Vesubio. Sí, hace producciones de los dos, y cuando entras a analizar la actividad que ha tenido, por ejemplo, el Vesubio, te alarmas, porque resulta que el Vesubio desde los 1600 venía haciendo erupción constante cada 28 años, y desde 1944 no volvió a hacer erupción. Y están los científicos previendo que eso llegue a suceder y que se llegue a dar. Son catástrofes, son sucesos que basta esperar, basta estar pendientes a ver si suceden, porque así ha sucedido con Nostradamus. No es al momento cuando se dan cuenta que se cumple la profecía, es años después cuando la revisan y dicen, claro, esto cuadró con este suceso, esto vino acá, porque no lo vimos antes, porque no vimos cómo iba a suceder poco antes. Por lo mismo, porque Nostradamus deja un rompecabezas, no deja una receta de cocina. Inclusive en el afán de lo que mencionabas anteriormente, lo de la radiación, por ejemplo, es claro que nos vienen advirtiendo que va a haber inversión de polos y del magnetismo. Y se ha dicho N cantidad de veces que si eso llegara a suceder,
una de las capas, que es la que nos protege precisamente de los rayos ultravioleta, estaría durante esa inversión de polos durante un tiempo sin actividad. Por lo tanto, los rayos ultravioleta entrarían directamente en la Tierra. Entonces podría también estar refiriéndose a eso Nostradamus. El mundo ha cambiado tanto, el mundo es tan diferente a como lo era en la época de Nostradamus, a como lo es en nuestra era. Pero cosas no han cambiado, la guerra, el hambre, la enfermedad. No. Eso sí las entendía él, y son cosas que sí pudo decir y sí pudo interpretar de buena manera. Tal vez la tecnología, los personajes, posiblemente a César le costaron trabajo el poderlos describir de una forma más compleja. Pero también, como la gente y como la mayoría lee el Apocalipsis de la Biblia, parece ser algo inentendible. Parece ser algo sacado de la ciencia ficción, habla de trompetas, de dragones, de sellos, pero también hay que entender la visión que pudieron haber tenido esos profetas para hablar sobre dragones, sobre trompetas, sobre copas, sobre sangre, porque eso está codificado, no está para todos. No está, ese conocimiento, esos mensajes, como le dije, no son una receta de cocina, no es un aviso clasificado en el periódico. En el Apocalipsis 8:5 dice lo siguiente, qué interesante. Y el ángel tomó el incenciario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un gran terremoto. O sea, si eso no te parece algo de lo que estamos hablando, no sé cuándo, y así, textual. Sí. Entonces, no podemos, y volvemos a lo mismo que dijimos al inicio del programa, no estamos dando por sentado que se vaya a cumplir la profecía. Estamos dando los datos que rodean y que podrían sustentar un hecho como el que se estaba hablando. Porque eso sería lo más interesante. Lo más interesante, sería si uno ya las conoce los cuartetos y esto llegara a suceder. Yo no sé cuántas personas realmente estén viendo los cuartetos y digan, a ver, acaba de suceder esto, ¿cuadró? ¿No cuadró? Este cuadro con esto. Sería algo muy interesante poder tener esa guía, porque si uno va sacando probabilidades y se van acertando en 1, en 2, en 3, en 4, entonces uno debería tener más atención a ver lo que va a seguir pasando e interpretarlo, porque como le digo, es muy complejo posiblemente a descifrar el total del mensaje, porque cuando Nostradamus habla, como dices, de fuego o el Apocalipsis de destrucción, de cenizas, un ataque de una bomba nuclear, ellos no la conocían, no conocen esa visión. Ahora, en este mundo, afortunadamente no hemos vuelto a ver una explosión de esa magnitud, pero sabemos que países como Rusia, como Estados Unidos, como la India, como China, como Francia, tienen una capacidad nuclear impresionante, mucha más de lo que nos han vendido que los terroristas, que Irán, el país con mayor armamento nuclear es Estados Unidos, cosa que tampoco te lo dicen, pero es el país con mayor armamento destructivo masivamente. Si ellos se llegara a desatar una guerra de esa índole, sería el apocalipsis y sería el fin de la humanidad y del mundo como lo conocemos. No con miles de bombas, con 3, 4 de esas que se llegaran a detonar por alguna circunstancia como ha pasado. Mucho de lo que se lee en el apocalipsis, de las trompetas, de los sonidos, de las lluvias de fuego, podría suceder en ese momento. Y es que ese es el punto, o sea, le has dado precisamente al punto central. O sea, más allá de si el planeta se va a acabar, porque más de uno debe estar comentando, solo Dios sabrá el día que se acaba el planeta. Bueno, sí, solamente una entidad superior va a poder saber cuándo se va a acabar el planeta. Sin embargo, hay que tomar en cuenta todos los hechos que están alrededor. Sabemos las tensiones políticas que hay, estamos comentando lo que los científicos han demostrado y han augurado con respecto a varias situaciones, lo que ha pasado en el mundo anteriormente, y te digo, lo dijiste hace un momento, si la próxima semana, entre el 28 y el 29, hay un gran terremoto, y Yellowstone hace erupción y oscurece el planeta, van a decir, wow, ¿por qué no le puse un poco más de atención a lo que nos habían dicho? Claro, porque eso también depende del mundo de cada quien. Claro. Para los habitantes de Nepal de hace algunas semanas, para ellos se acabó su mundo. Claro. Para ellos se acabó su mundo, se llenó de polvo, se llenó de tragedia, se llenó de dolor y de muerte. Para ellos se acabó o inició el fin de su mundo. Entonces eso hay que tomar en cuenta, que el mundo es grande y que esas piezas posibles de ese fin o de ese cambio se vayan ensamblando
Y hay otra cosa, Nostradamus y muchos de los grandes profetas no han hablado sobre situaciones que atañen a un pueblito o que atañen a una población determinada. Ellos siempre han buscado qué le va a pasar al mundo. Y lamentablemente, si esto llega a suceder, esperemos que no, son cosas que nos van a afectar a todos. No vamos a morir todos, porque eso es una realidad. Pero lo que sí es también real es que vamos a tener, si hace Yellowstone erupción, ya lo sabemos, vamos a tener una cantidad de semanas sin rayos ultravioleta, en una oscuridad total, donde no va a haber sol, donde los alimentos se van a contaminar. En 1815, cuando fue la última erupción que te mencioné en África, del volcán Tambora, creo que así es como se llama, duró 2 semanas el cielo oculto. De hecho, uno de los grandes pintores ingleses, en sus cuadros, que se busca por esos colores tan azulados y tan grisáceos, se cree que los pintó con esos colores porque era el efecto de la ceniza. Cuando la ceniza se retiró, hubo un gran problema en Europa, una hambruna, porque resulta que grandes, vastos terrenos estaban llenos de ceniza en los alimentos, en los arrozales, en todo. Entonces, no dude que eso nos va a afectar y van a haber efectos colaterales o secundarios de todo este tipo de actividad, ¿no? Así es, siempre hay que estar pendientes a ver qué va a suceder con estas predicciones. Vamos a ver la siguiente cápsula, continuamos con Universos. No muy lejos de la edad del milenio, cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos saldrán de sus tumbas, advirtió Nostradamus a sus seguidores. Curiosamente, la profecía de Nostradamus coincide con las profecías del Nuevo Testamento, donde Juan el Bautista describe un evento similar que tendrá lugar en la tierra, conocido como el Apocalipsis. Según los textos religiosos, la primera señal del Apocalipsis será la aparición de un falso Mesías, cuyas acciones serán comparadas con las de Jesús. Continuamos con Universos Desconocidos. No se vaya todavía al final, tenemos el cierre del Top 10 para que se quede con nosotros. Un Top 10 muy interesante sobre los Caballeros Templarios, una de las órdenes más enigmáticas y que más ha cautivado la historia y la imaginación de las personas. Eric, obviamente los comentarios, todo lo que nos dicen, Nostradamus parece más una ficción que una realidad. Los profetas obviamente son vistos, sobre todo para las personas que tienen fe, que tienen un desarrollo en cuanto a cierta fe. Obviamente lo que dicen es que solo Dios sabe, solo Dios manda las señales. No podemos saber la inspiración que tuvo Nostradamus. Se habla de demonios, de pactos con seres, pero la verdad de él no hay nada escrito en ese sentido, que él haya tenido rituales y demás. Y esas prácticas de alquimia, esas prácticas de ocultismo, era muy común en las personas de ciencia y en las personas que buscaban crear ciencia, antes obviamente que existieran como hoy químicos, doctores, biólogos. Antes eran alquimistas, magos, ocultistas y demás, más allá de su religión. Antes había muy buenos ocultistas, Nostradamus era uno de ellos. Mencionaste a Newton, que también lo fue. Lo hemos mencionado más de una vez en el programa, quiénes han sido y quiénes no. Definitivamente que traer a colación un tema que hemos tratado en programas anteriores. Hay que recordar que nosotros como seres estamos integrados por 7 capas, 7 cuerpos. Esos 7 cuerpos incluye el mental y el astral, y sabemos que el mental es como una antena, pero también tenemos el astral. Y en el astral, cuando podemos lograr la comunicación con nuestro cuerpo astral, eso no nos permite ni tiempo ni espacio. O sea, yo puedo viajar hacia adelante, hacia atrás, revisar. Cuando he sido un buen ocultista y tengo los conocimientos, puedo utilizarlo para ello. Nostradamus definitivamente entraba en procesos de alta meditación y de concentración que le permitían, a través de su cuerpo astral, hacer las consultas que él hacía. Y esa es la gran diferencia entre un gran ocultista y una persona que viene a decir el mundo se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, pero no hay prueba. Aparte que todo lo que dice no se cumple, ¿no? Sé que hay muchas personas de las que nos están viendo, porque han llegado mensajes, yo los he leído, hemos tenido llamadas sobre personas que nos comentan, es que a mí me pasa que a veces sueño con la muerte de alguien y sucede. Yo sueño con ciertos sucesos y suceden. A mí me da miedo vivir porque con estas sensaciones, porque cada vez que sueño con alguien o me llegan estos sueños le pasa algo. No es
exclusivamente a una gran escala como Nostradamus, pero hay personas que tienen esto y lo ven y no lo entienden. Nostradamus, aparte por su formación, por sus estudios, logró desarrollar esta conexión, pero muchas personas que no la han podido desarrollar, ya sea por a veces el dogma, ya sea a veces por cuestiones diferentes, viven con esto y viven con estas visiones proféticas a menor escala todos los días. Antes, en la época que vivía Nostradamus, no había quien te dijera: uy, estás teniendo un sueño, eso es demoníaco, uy, eso es satánico, uy, eso no es bien, reza tanto, o ora. No había eso. Había el desarrollo, o sea, el que leía sabía muy bien, con la información que tenía, había acceso a verdadera literatura, que lo que estaba pasando era algo normal y era algo que más bien tenía que desarrollar, que tenía ese don. Lamentablemente, con todo lo que hemos dicho en programas anteriores, se ha perdido esa situación, el desarrollo. Ya sabemos que inclusive nosotros como seres humanos nacemos con una vista periférica, que debido al método de educación de escuela que nos hacen concentrarnos en un pizarrón, vamos perdiendo esa vista periférica y ya dejamos de ver cosas que normalmente las veíamos con mucha claridad cuando éramos niños. La misma imaginación, la misma astucia, la misma forma de resolver los problemas de los niños, lo va uno perdiendo porque no te limitan eso. Eso es algo que le pasa a estas personas. Uno puede recordar o podrá entender también, porque lo he visto y lo hemos tenido. Yo he platicado con niños, con personas que hablan sobre que ven cosas, que ven espíritus, que ven seres, y que después de un tiempo dejan de hacerlo. Y es esta limitación por lo que lo pierden. Personas como Nostradamus, que afortunadamente por estar protegido, por dedicarse a eso, pudo dedicarle todo su tiempo, su esfuerzo, y tener los libros suficientes para poder entender qué es lo que sucedía. Sí, y lamentablemente también, y eso también hay que entenderlo, el ser humano es muy ambicioso, ¿no? Entonces mucha gente, basado en ese conocimiento, en la información que dio Nostradamus, también ha querido pues llevar un anunciamiento o hacer creer que son igual de profetas que él. Entonces vienen y la comienzan a fallar. Y lo hemos visto en montones de áreas. En infinidad de cosas que gente aprovecha, libros como la Biblia misma. Hay gente que agarra la Biblia y la usa para obtener beneficio a través de profetizar y a través de decirlo. Hemos visto, sucedió en Waco, sucedió en Jonestown, ha sucedido en infinidad de lugares donde estos falsos profetas le han costado la vida a un sinnúmero de personas. Es correcto, y eso ha venido a dar al traste con un verdadero trabajo de personas que sí realmente se dedicaron a eso y que fueron realmente exitosos o con mucha asertibilidad en lo que venían diciendo, por ese desarrollo, por ese conocimiento, por esa investigación que hacían. Y justamente lo hemos platicado, porque yo insisto mucho en eso, porque a los que llaman cosas del diablo, hechiceros y charlatanes, a los ocultistas, a los alquimistas, no se nos olvide, Newton, padre de la ciencia, fue un gran ocultista y uno de los últimos grandes magos. Los que llevaron, el equipo que llevó al hombre a la luna, en un gran porcentaje de todos ellos eran ocultistas y hacían rituales de magia y hacían ocultismo. Y así hay varios más que nos los pintan, nos los han pintado, como Tesla, como demás, como científicos, como personas comunes y corrientes de ciencia que no creían en esas charlatanadas. Pues no, sí lo creían y eran fervientes seguidores y eran estudiosos de todos esos conceptos. Y antes había un claro matrimonio entre ciencia y religión, que ahora es un divorcio, porque ahí nos llevó la tendencia del control de masas, ahí nos llevó la religión, no la espiritualidad, sino que la religión nos lleva a divorciarnos, a tener un desligue total entre ciencia y religión, que hace creer y hace prever que entonces lo de ciencia está malo y lo de la religión extrema también, pero antes estaban casadas las dos. Se nos acabó el tiempo, vamos a ver el top 10, la primera parte del top 10, nos despedimos, esperemos al 28, a ver qué sucede, esperaremos a ver si Nostradamus acertó, se equivocó, o qué sucederá con estas profecías del 2015. Que pase muy buena noche, los dejamos con el top 10. Top 10. 10 misterios legendarios que involucran a los caballeros templarios.
5. Bajo el Templo de Jerusalén, los templarios han sido asociados a tesoros perdidos como el Arca de la Alianza y el Santo Grial. La mayoría de estas son solo fantasía. Uno de los primeros edificios que ocuparon los templarios pudiera haber albergado tesoros. En 1118, los cruzados habían tenido a Jerusalén bajo su control por 19 años. Los templarios recibieron como base de operaciones los edificios alrededor del Templo de Moria. Este lugar está lleno de historia y de leyendas. Se dice que es el lugar donde Dios se le apareció a David. Los cruzados, al tomar posesión de estas tierras, comenzaron trabajos de remodelación, incluyendo grandes excavaciones por debajo. El cómo llegaron a obtener tanta importancia y poder en tan poco tiempo es aún debatible. Algunos dicen que fue debido a las invaluables reliquias que encontraron en los túneles. El antiguo templo de los templarios no se ha encontrado, pero en excavaciones recientes se encontró un sello con el nombre de uno de los primeros administradores del templo. 4. El viaje de Henry Sinclair al Nuevo Mundo. De acuerdo a la historia, los navegantes italianos Niccolo y Antonio Zeno habrían registrado un viaje que comenzó en 1380, en una serie de cartas donde describían sus aventuras en una isla a la que llamaban Frislandia, un lugar donde pasaron 14 años al servicio del príncipe Signy, el cual les habló de una persona que había estado ahí hace unos 25 años. Se dice que Signy es una interpretación de Sinclair y que Henry Sinclair sería un príncipe para ellos debido a su estatus. En 1873, un historiador del Museo Británico encontró un texto y un mapa que describía el viaje. Las preguntas de qué hicieron los templarios durante su estadía en el Nuevo Mundo son intrigantes. 3. Henry Sinclair y Gluskab. Una teoría desarrollada en 1950 de que las leyendas y las historias del creador de la tierra y los animales de las tribus de los Mi'kmaq, los Abenaki y los Maliseet hayan sido influenciadas por Henry Sinclair. Frederick Poole asegura que las historias de Gluskab fueron basadas en una persona real. Incluso representantes de la tribu Mi'kmaq comentan que no es una idea tan descabellada. Se ha descubierto que estos intercambios provocan cambios en la dieta de los pobladores, y en los Mi'kmaq no fue la diferencia. Ellos comenzaron a consumir más pescado, pues según ellos, Gluskab les enseñó a usar redes de pesca. 2. Los templarios en Bannockburn. ¿Qué sucedió a los hombres que escaparon a la matanza de los templarios? Ha sido pura especulación. De acuerdo a una teoría, estos viajaron al norte y se unieron a Robert de Bruce en la batalla de Bannockburn. La batalla de Bannockburn dio un cambio a la marea en la historia escocesa cuando derrotaron a los ingleses. Esto sucedió en 1314. Los que apoyan la teoría aseguran que Robert de Bruce no hubiera podido ganar a los ingleses sin ayuda de los templarios. Aunque no hay registros de esa época que apoyen la teoría, algunos rumores hablan de escritos que describen cómo la victoria se logró gracias a la aparición de un grupo de guerreros desconocidos. 1. La desconocida Iglesia del Temple. La Iglesia de Temple, en Londres, fue consagrada en 1185 como el cuartel de los caballeros templarios en Londres. Dentro de la iglesia existen diferentes figuras. Una pieza de 1576 describe el interior de la iglesia y habla sobre esculturas de nobles y caballeros. Se sabe que uno de ellos es William Marshall, conde de Pembroke, y otros dos más sus hijos. Existen otros, Geoffrey de Mandeville, William de Ross y Richard de Hastings, pero su identidad es un misterio. En 1941, la Iglesia de Temple fue golpeada por un bombardeo, sufrió un gran daño y desde entonces ha estado en reparación constante. Es difícil saber de quiénes eran estas imágenes, lo que sí es seguro es que eran sumamente importantes como para tener un lugar de honor en el templo de los caballeros templarios. Top 10. 10 misterios legendarios que involucran a los caballeros templarios. Letras él estuvo escribiendo durante su vida, cosa que lo hacen muy interesante porque todo también, igual que Parravicini, lo dejó hecho un rompecabezas pero desarmado, con un rompecabezas armado. Hay que tomar en cuenta que en aquella época ya estaba la parte de la Inquisición, así que no podía, y era altamente penado, así que no podía hablar sobre temas que fueran, que los pusieran. Entonces utilizaba las cuartetas en un lenguaje que no era muy conocido, y eso sí que fuera interpretadas en el futuro. De eso sí se cuidó bastante Michel de Notre Dame. Vamos a ver la siguiente cápsula donde se habla, o Nostradamus, al parecer predijo lo que sucedió con el reactor de Fukushima. Él lo comenta que podrá suceder para el 2015, esto sucedió hace ya algunos años, pero las fechas, las interpretaciones de cuándo van a suceder también son muy susceptibles a quien las entiende, a quien las arma, pero sí fue algo que sucedió
y es algo que se sigue viviendo. Las noticias parece que se olvidan rápido. Nos hemos olvidado del ébola, nos hemos olvidado del Malaysia Airlines, nos hemos olvidado de Fukushima. Las aguas radiactivas siguen escapándose del Golfo de México, del escape de petróleo. Y nos olvidamos de todo eso, solo es lo que está de moda y nos olvidamos. Pero todo eso, el ébola, Fukushima, el Malaysia Airlines, ahí siguen. Sí. Ahí siguen y nadie más habla. Es lo interesante de estos programas, que nosotros sí hablamos de eso y sí lo retomamos cuando la media los olvida. Vamos a ver esta cápsula y continuamos. Según los expertos, en las 3, Nostradamus es ampliamente conocido por ser el profeta de la muerte, debido a que muchas de sus visiones estaban relacionadas con la muerte y la destrucción. Los expertos en profecías creen que Nostradamus predijo el reinado de Adolf Hitler, la Revolución Francesa, el accidente del transbordador espacial Challenger, el gran incendio de Londres y los atentados del 11 de septiembre del 2001. Nostradamus decidió plasmar todas sus profecías en un libro en 1554, pero no fue hasta el año de 1555 que se publicó la primera parte de sus profecías en el libro titulado Les Prophéties. Las profecías de Nostradamus han sido estudiadas durante siglos por grandes eruditos y a día de hoy muchas de estas profecías continúan siendo un misterio sin descifrar. Algunos piensan que cada visión era como un rompecabezas que necesitaba de las piezas correctas para resolverlo, y aunque los más escépticos consideran que las profecías de Nostradamus solo eran la simple imaginación de un médico fracasado, los expertos en profecías están convencidos de que casi la mitad de sus profecías ya se han cumplido, y otras muchas están por cumplirse. ¿Pero qué dicen las profecías de Nostradamus sobre el 2015? Caos, destrucción, guerra, hambre, enfermedades, crisis, siempre es lo que se habla sobre las predicciones de Nostradamus. También tienen mucha comparación con las del libro del Apocalipsis y junto con otras profecías más. Vamos a comentar hoy también, porque no solo Nostradamus ha sido el único profeta, y otros más, los hemos mencionado en otros programas como Paravicini también, que dejó varios avisos ahí. Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. La noche de hoy tenemos un programa muy interesante, retomaremos un tema, Nostradamus, sus profecías. Hay algunas profecías que están para este año 2015, algunas que están entre el 2015 y el 2016. Tal vez para muchos les parezca retomar un tema sin sentido, profecías de alguien que tal vez jamás se han cumplido, pero si uno analiza la mayoría de sus versos que dejó, la mayoría de sus letras que dejó escritas, hay algunas que sí cuadran bastante con hechos históricos pasado y también con algunas que han sucedido en este tiempo. Hay que analizarlas, hay que interesarse un poco en ellos, sobre todo los que tenemos un gusto por este tipo de personas. También tenemos un top 10 muy interesante que vamos a tener esta noche, donde vamos a hablar sobre misterios de los caballeros templarios. Tal vez muchos conocemos la historia tradicional, que fueron quemados, que tenían poder, que tenían a los reyes bajo su pie debido a su gran poder económico y militar, pero hay varias historias más sobre algunos hechos que sucedieron en torno a los caballeros templarios. Comenzamos con Universos Desconocidos. Nacido en Francia, en algún momento de diciembre de 1500, profecías de Nostradamus en el 2015, se había predecido el incidente nuclear de Fukushima, el cual liberará una gran cantidad de radiación. Esto ya sucedió, aunque se adelantó de época, debido a un gran terremoto, a un maremoto que causó graves fallas estructurales en sus reactores. Esta vez, cuando ocurrió, los medios de comunicaciones no hicieron tanto alarde al incidente, alegando que la liberación de radiación es intrascendente. El agua radiactiva ha afectado el ecosistema de manera drástica, contaminando la fauna marina. Los peces tropicales contaminados con radiación se han desplazado hacia Alaska y a California, junto con lugares que han rodeado el flujo actual de los océanos. Por su desconocimiento y falta de información, la población ha seguido consumiendo pescado contaminado y muchas especies como el atún. Según Nostradamus, Japón y China sufrirán una crisis sin precedentes causadas por la contaminación radioactiva. Japón, Estados Unidos, no se habla mucho de eso, otros países europeos
pero sobre todo Estados Unidos, porque hay una predicción más adelante, la vamos a ver, de un gran terremoto que puede azotar, y lo sabemos con la falla de San Andrés, sabemos que alguna vez sucedió un gran terremoto en esa zona, en San Francisco, Los Ángeles. Mucha parte de esa zona de Estados Unidos está llena de plantas nucleares. Japón está lleno de plantas nucleares y están susceptibles a una catástrofe que no solo afectaría esas partes del mundo. Lo vimos con Fukushima, que han aparecido peces, agua contaminada hasta casi las bahías de Nueva York. Es correcto, por las mismas corrientes marinas. Y se estima que en este año el Fukushima, si sigue por donde va, su contaminación va a ser bastante... Escritos. Eric, bienvenido. Gracias, Chuck. Nostradamus yo creo que es el profeta más controversial. No es el único, también se sabe de otros, como lo comentábamos, como Paravicini, los mismos avisos que dejó Fátima, de Lourdes, dejaron profecías por cumplirse. Isaac Newton, para muchos muy desconocido, Isaac Newton, uno de los padres de la física, de la ciencia moderna, también a base de sus conocimientos de ocultismo, de física, de teología y de ocultismo, dejó algunas profecías también escritas. Entonces no es algo no común, por así decirlo, el que alguien tenga esas visiones de un futuro. Sí, y aparte que eso hay que sumarle también los mayas, los incas y algunas otras culturas bastantes que han hablado sobre estos temas. Como lo decías en la introducción, la cápsula introductoria, definitivamente se le conoce como el profeta de la muerte, pero hay que entender que es la parte donde él se centró, porque era lo que veía, era lo que más llamaba su atención. Lo mismo pasa con el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es una visión de muerte, de destrucción, de limpieza, de caos. Nostradamus ve algo similar. Nostradamus es alguien complejo, porque para muchos es un científico fracasado, alguien que simplemente quiso lograr una fama con esto. La mayoría de sus escritos, la gente no los conoce, salen por ahí de vez en cuando. Dejó miles y miles de escritos de más